Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el tema, la función control y el control de gestión. Para esto vamos a desarrollar en tres partes. La primera parte, la función control, donde ustedes acá pueden leer el temario que vamos a desarrollar a renglón seguido. Después la segunda parte va a ser el control de gestión propiamente dicho, y la tercera parte, los informes de actuación. Los informes de control o informes de rutina, que lo vamos a ver en detalle. Bien, entonces comenzando con la primera parte, función de control, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción. Después, el segundo punto, rompiendo mitos que envuelven a la función control, que son estos tres: el para qué de la función control, la importancia que tiene la función control en el mundo de las organizaciones y el sentido del término control que le damos por la cátedra, la definición de control y los procedimientos o mecanismos de controles habituales que vamos a encontrar. Bien, a título de introducción, podemos decir que si nosotros pensamos la empresa desde la visión sistémica, la podemos pensar desde la afuera. Entonces la empresa, desde esa óptica, desde la afuera de la empresa, lo que actúa al interactuar con el entorno es un sistema, o un subsistema, mejor dicho, que interactúa con un sistema de orden superior, que es el entorno propiamente dicho, en el cual interactúa permanentemente, colocando productos, compitiendo por mayor cliente, adquiriendo insumos, contratando personal, etc., adquiriendo tecnología, todo lo que habitualmente hace la empresa en su accionar de esa interacción en el mundo que lo rodea. Bien, y desde la misma visión, pero desde la óptica interna, de la visión interna, la empresa como sistema interactúan dentro de ella subsistemas, que por lo general lo denominamos áreas funcionales, aquellas que realizan todas las actividades de la organización para que ésta tenga un sentido económico-social en el mundo en que actuamos. Entonces la empresa, esas áreas funcionales que día a día interactúan más entre ellas, hacen que la empresa tenga esta visión sistémica, que anteriormente se pensaban que estas áreas funcionales interactuaban en forma estanca, pero en el devenir de los días y en el mundo en que vivimos, esto queda en desuso. Evidentemente que lo que realiza un área funcional va a repercutir inexorablemente en otras áreas funcionales. Y esto es así, porque el enfoque que le damos es el sistémico. La empresa actúa en función de sus subsistemas, pero en pos del bienestar del todo. El todo es la empresa como sistema. Bueno, dicho esto, como manera de introducción, recordemos los conocimientos adquiridos de las clases pasadas cuando nosotros decíamos que cuando ponemos en funcionamiento un sistema, empresa o cualquier sistema viviente, lo que realiza son tres funciones básicas, que eran decisión, acción y control. Recuerden, cuando lo vimos en las clases pasadas, que estas decisiones, estas tres funciones, requieren información distinta. Es decir, cuando lo vimos en la primera clase, cuando los sistemas de información producen información que el usuario que toma la decisión, el usuario que va a hacerse cargo de la acción y el usuario que va a hacerse cargo del control, esta información es distinta en características y en tiempos. Recuerden lo que vimos en el conocimiento adquirido. Y ahora lo vamos a retomar en la figura 4.1. Tomamos el esquema básico de la función control que ustedes tienen o vieron en la figura 4.1. Vamos a dibujarlo. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, esa decisión, evaluarla en tiempo 1, genera un parámetro. Ese parámetro, para nosotros, en control de gestión, es el presupuesto, que es lo que vimos en la clase pasada. Cuando yo les dije en la clase pasada que estamos parados en la decisión, y esa decisión al evaluarla estamos estudiando el presupuesto integral, es el parámetro que nosotros estamos generando en esta instancia. Esa decisión, cuando se ejecuta, se realiza la acción. Esa acción, en el término de la ejecución, va a dar como información la realidad. Bien, posterior a esta realidad, la función control, ¿qué va a hacer? Va a confrontar ese parámetro en su momento, que era el que evaluaba la decisión,
para ver qué realmente pasó cuando se ejecutó. Y esa es la función control. Va a confrontar parámetro con realidad y que va a detectar un desvío. En función a ese desvío vamos a generar otra nueva información que va a ser el renglón seguido, que es lo que vamos a explicar acá. Pero ahora entramos, para explicar esto, en el segundo punto, que era rompiendo mitos que envuelve a la función control. Este rompiendo mitos, lo primero que vamos a hacer es vamos a explicar a renglón seguido el para qué de la función control. Pero ¿por qué le llamo yo rompiendo mitos a la función control? ¿Por qué? Porque generalmente en el ámbito empresarial se entiende como el control como el hecho de poder, coaccionar sobre otro. Y lejos de esta apreciación, de esto, está lo que nosotros entendemos como la función control y posteriormente el control de gestión. Sino que está para nosotros y para el mundo empresario, lo que se entiende por la función control es tratar de velar el funcionamiento, el movimiento que tiene la empresa, como explicamos en la introducción, cómo se está alineando con el movimiento del entorno y cómo se está alineando operativamente, internamente, sus operaciones para ir cumpliendo las metas que nosotros valuamos en el presupuesto. Entonces, en función a este circuito de decisión, acción y control, vamos viendo el accionar de la empresa. Cómo va acometiéndose sus acciones en pos de esa meta anual, que obviamente son los pasos que íbamos dando para lograr el objetivo estratégico que había trazado en la dirección o el nivel estratégico de la organización. Conocimiento adquirido de la clase anterior. Entonces, el primer mito que tenemos que romper es este. Es el que la función control, el para qué de la función control. Bueno, el para qué de la función control, ustedes con la figura 4.1 ven que este desvío va a generar una nueva decisión. ¿Por qué? Porque al confrontar, obviamente, en tiempos distintos, esa brecha entre lo que pensamos que iba a suceder y lo que realmente sucedió, la información que tenemos surgió este desvío. Bien, ese desvío, que va a ser una nueva decisión, me va a provocar una decisión nueva, como estoy diciendo, otra acción y otro control, y así sucesivamente. Esto es permanente en el mundo de los seres vivos. Bien, estas decisiones pueden ser adaptativas o modificativas. ¿Por qué está de este lado? Porque la decisión adaptativa es lo que va a adaptar, es el parámetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué voy a adaptar el parámetro? Porque el parámetro se envejeció rápidamente por cuestiones del entorno. El entorno se movió, hubo una regulación del Estado, hubo nueva materia prima, surgieron nuevos competidores, nuestro producto quedó obsoleto, apareció el coronavirus y obviamente que el entorno se movió y las variables se desbarajustaron todas. Ustedes imagínense, la empresa que habían hecho su presupuesto fines del año 2019 para el 2020, obviamente ninguno se está cumpliendo, porque está todo medio mundo hoy en cuarentena. Por lo tanto, el presupuesto envejeció rápidamente. En 3 meses del año, menos de 3 meses del año, el presupuesto quedó arruinado. Arruinado por cuestiones externas, por variables incontrolables, ni por los países, por el sistema país y menos por el sistema de empresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesionales? Adaptar el parámetro que se hizo el año pasado para este año. Veremos la tarea ardua que van a tener que hacer los gerentes de esas empresas. Bueno, por eso estamos estudiando, por eso somos profesionales de ciencia económica y vamos al que se dedique a esto, esta es su tarea. Bien, entendiendo que estas nuevas decisiones va a ser porque el parámetro envejeció, por las razones que estamos argumentando, puede suceder que este desvío, las causas de ese desvío, surjan de nuevas decisiones, provoquen nuevas decisiones que se llamen modificativas. ¿Y qué significa? ¿Por qué modificativas y del lado de la realidad, de la acción? ¿Por qué? Porque esa causa técnica de ese desvío me está diciendo que es un problema operativo, estoy haciendo mal algo internamente, estoy haciendo mal las cosas en el interior de la organización.
Tengo un problema en producción, tengo un problema en la tecnología, tengo un problema en la calidad de los materiales, tengo un problema en la capacitación del personal, tengo un problema en la obsolescencia del equipamiento, etc. Por lo tanto, entonces tengo que modificar lo que estoy haciendo, porque esta es la causa del desvío. El parámetro se comporta bien, no hay variaciones en el parámetro, sino que la causa de este desvío puede ser por un problema de mi accionar, el accionar interno de la organización. Entonces lo tengo que acomodar al parámetro que me sirve el presupuesto, en este caso como parámetro. Este es el para qué de la función control. Detectar estas causas técnicas y ver cómo lo puedo solucionar, porque de esto se trata. Porque si yo no puedo solucionar esto, la empresa desaparece. Y nosotros lo que tenemos que lograr es que la empresa sea un ser viviente permanentemente en el entorno, sea sostenible en el tiempo. Y esto lo vamos a repetir varias veces. Primer mito que tenemos que romper. El segundo mito es la importancia de la función control. Bueno, y siempre vamos a dar vueltas sobre esto. Entonces, la importancia de la función control radica en que, como les vengo diciendo, y ya ustedes tienen que ir viendo que siempre vamos a tener un adentro y un afuera en el mundo de las organizaciones, y así vivimos nosotros como seres vivos. Entonces, la importancia de la función control es, desde la visión interna, surge de la necesidad de ¿qué? De la necesidad de delegar el accionar en una persona que no es la persona que tomó la decisión. Lo estamos viendo acá. Alguien decide, alguien actúa y alguien controla. Entonces, en esta decisión interna es el fundamento, la importancia de la función control. Surge de la necesidad de delegar. Delegar en quien tomó la decisión en otro que tiene que actuar. Segundo, limitar el accionar de ese responsable. ¿Por qué? Porque hay que limitarlo de alguna manera porque se le asignan recursos. Recuerden, el presupuesto es una asignación de tiempos y recursos a un responsable. Entonces, los recursos son escasos por naturaleza. Entonces hay que limitar ese accionar también. Y por último, dentro de la necesidad que tiene la empresa desde su interior, es la retroalimentación. Esto actúa como retroalimentación. El control es la cola del sistema de retroalimentación. El control nos permite retroalimentar este sistema, decisión, acción y control, y volver a producir una nueva decisión, cual sea la causa. Y otra vez decisión, acción y control. Entonces actúa como cola, como dispositivo de retroalimentación del sistema de control. Bien, desde la visión interna, esta es la importancia de la función control. Desde la visión externa, ¿cuál es la importancia de la función control? Es conocer qué pasa en el entorno, tratar de anticipar el movimiento de las variables, como vimos en la clase pasada. Nosotros queremos ir hacia el futuro, nos paramos en el futuro y volvemos al presente. Y ahí queremos llegar. Bueno, entonces, ¿cómo imaginamos cómo monitoreamos esas variables? ¿Cómo se mueven? Bueno, eso se trata, detectar patrones de comportamiento de consumidores, detectar nuevos productos que reemplazan al nuestro, que satisfacen las necesidades del consumidor, detectar nuevas tecnologías que pueden abaratar la materia prima, que pueden reducir las horas o fabricar más unidades y por lo tanto nos mejora la eficiencia, etcétera. Detectar cambios tecnológicos cualquier sea. Y obviamente entender qué pasa en el entorno. Por eso también la importancia de función control. ¿Qué está pasando ahora con el COVID-19? Nadie entiende nada. Por lo tanto, ¿están estudiando esto? Sí, lo están estudiando. Las multinacionales o las empresas están estudiando, sí. ¿El pequeño empresario está tratando de entender qué está pasando? Sí. Entonces, el cliente nuestro del estudio, nuestro padre o nuestra familia que tiene una pequeña empresa, está tratando de entender lo que pasa en el afuera. La función está tratando de entender el movimiento que tiene ese entorno. Entonces está tratando de controlarlo. Que pueda es otra cantar. Que no lo pueda entender es otra cantar porque obviamente esto es algo que excede a la persona individual. Está excediendo a los estados, imagínense que no es poca cosa. Estamos viendo un hito histórico, una pandemia que no se produce cada 100 años. De esta magnitud. Por lo tanto, estamos parados en un evento nuevo, estamos parados en un entorno totalmente nuevo y que se está moviendo de formas, de direcciones que no entendemos y tampoco entendemos cómo va a ser el futuro inmediato.
Pero de eso se trata, tratar de controlar, de monitorear, de vigilar el entorno en el cual interactúa la empresa. Bien, esto es tan rápido y pasó, tienen en cuenta ustedes, y abro un paréntesis y lo cierro rápido, es la globalización que siempre estudiamos. Esa globalización en los medios de comunicación hace permanente y estamos sabiendo online, por el efecto de la globalización, qué está pasando en cualquier parte del mundo. Y eso genera un movimiento y un estrés y un acondicionamiento a todo el mundo que es raro, distinto. Y bueno, eso produce estas cosas, parálisis, no saber qué hacer, un debacle económico, paralización total. Bueno, veremos después en el tiempo si estas medidas fueron las correctas o no. Pero bueno, en el no saber, en no entender qué es lo que está pasando en el entorno, bueno, uno decide. Esto es lo que están haciendo los políticos del mundo, los gobernantes. Están decidiendo con lo que están entendiendo. Después evaluaremos si estuvo bien o estuvo mal. Será un análisis posterior de la decisión, la acción y control. Esto mismo vamos a hacerlo a nivel de ciudadano. Bien. El tercero, rompiendo mitos, el sentido del término control. Bueno, el sentido del término control es qué sentido le damos al término de la palabra control. Bueno, acá hay dos corrientes. Una, que es el sentido latino al término control. Este sentido se le da a la palabra que denota, por ejemplo, verificación, denota inspección, denota examen. Cuando ustedes rinden un examen, es un sentido latino. ¿Por qué? Porque hay un resultado. ¿Aprueban o desaprueban? Es personal, está destinado a la persona. Tiene, si bien no tiene, en el sentido latino, a nivel empresario, tiene carácter de penalización, es decir, la persona que lo hizo mal, a lo mejor lo despiden. En el examen, obviamente, no hay penalización, sino que hay un aprobado o desaprobado. Y si le quieren poner, entre comillas, una penalización, si se aprueban todas las instancias, obviamente van a recursar la materia. Este sería el sentido latino. Igual hay una confrontación, siempre hay una confrontación entre lo que se pensó y lo que se hizo. Siempre va a haber, y posteriormente, porque nosotros estamos tratando de dar clases, ustedes están tratando de estudiar, y después en algún momento vamos a evaluar. Entonces se produce esto, esta decisión, acción y control se produce. Y hay una confrontación entre lo que ustedes estudiaron y lo que nosotros enseñamos, y eso va a ser y lo vamos a evaluar en el parcial. Bien, y el sentido anglosajón, el otro sentido del término control, es un sentido que denota una idea de guía, de impulso correctivo. No está enfocado a la persona, sino está enfocado al error o al desvío, entre comillas, error. Y la idea del sentido anglosajón que se le da al término control es que, producido el desvío, se analiza el desvío, se estudia el desvío, se trata de interpretar el desvío y se trata de aprender del desvío, se trata de aprender del error para que no vuelva a pasar y mejorar la actuación del responsable. De esto se trata. Y este es el sentido que nosotros le damos en la cátedra a la función control y después al tema que le vamos a dar a los informes de actuación y al control de gestión en general. Es una idea de guía, que se aprenda del error. Y de esto tratamos de lograrlo en las empresas. Las empresas tienen que aprender del error, sino no de castigar. Ese es el sentido que le damos nosotros. Bueno, eso es el tercer mito que rompemos. Bien, terminado con esto, entonces ahora el otro punto del temario es la definición de control. Bueno, la definición de control, si ustedes, de acuerdo a la bibliografía, barren distintas bibliografías, van a encontrar una definición por cada autor. Nosotros, para simplificar este punto, vamos a tomar la definición de Blanco Francisco. Y Blanco Francisco dice que control es un esfuerzo disciplinado para optimizar un plan. Y agrega, controlar significa guiar los hechos para que los resultados reales coincidan o superen a los deseados. Y esto supone 4 funciones básicas. Y este autor nombra
que para que se produzca el control tiene que haber estas 4 funciones básicas, que son, primero, fijar estándares de actuación satisfactorios. Fijar estándares de actuación satisfactorios. El autor se está refiriendo a que se fijen para el parámetro o los estándares de actuación, se refiere a que el parámetro sea normal, sea una actuación normal. No hace referencia con la palabra estándar a lo que nosotros estudiaron hace tiempito, que es el costo estándar. No está refiriéndose al estándar como el costo que debe ser, sino que se está refiriendo a una actuación normal. Bien, segundo, comprobación de los resultados reales frente al parámetro. Comprobación de los resultados reales frente al parámetro. Quiere decir que está hablando de la confrontación, la determinación de un desvío. Bien, tercer función que dice este autor. Tomar una nueva decisión en función a ese desvío, que puede ser adaptativo o modificativo. Y cuarto, realizar esa nueva decisión, es decir, que se ponga en funcionamiento el circuito de decisión, acción y control. Por lo tanto, con la definición de Blanco Francisco hemos desarrollado la columna vertebral del estudio de la función control y el control de gestión. Por eso lo dejé para lo último y ver que este mecanismo, este esquema básico del control está basado en esta definición. Bien. Para ir terminando con el tema del concepto y entrar en el último punto de esta parte, recuerden siempre los conocimientos adquiridos que esto se sustenta con la palabrita que dice información. Entonces, esta información es la salida de los sistemas de información que vimos en la primera clase. Por lo tanto, si todo este sistema de control requiere que la empresa esté dotada de un sistema de información integral que le permita tener información para decidir, información para actuar, información para controlar, que tiene características y tiempo, como ustedes lo ven, totalmente distintas. Y hoy, parados en la función control, la característica principal que tiene que tener la información que recibe este usuario, que es el responsable del control, que tiene que ser, como ustedes lo están viendo, comparativa. Tiene que tener de un lado la variable presupuestada homogéneamente, del otro lado la variable real, para poderla confrontar. Entonces, la información que tiene que brindar el sistema de apoyo al control de gestión y a la toma de decisiones, como viene en la primera clase, que es la figura que les voy a mostrar ahora, recuerden que esta información tiene que ser comparativa. Bueno, ahora vamos a continuar con el cuarto punto de la primera parte, que en el índice temático era procedimiento o mecanismo de control. El control no es único en cuanto a sus procedimientos. ¿Por qué? Porque dado que existen diversos propósitos que tienen que ver con los distintos usos que se le dé al control. Entonces, ahora yo les voy a listar los tipos estos de mecanismos. El primero que podemos hacer referencia es al control visual. El control visual que hace que nosotros siempre lo escuchamos en la jerga o en la familia que dice al refrán, el ojo del dueño engorda al ganado. Ese refrán está referido a este control visual. Es decir, que generalmente ¿dónde se da? En los pequeños negocios, el empresario que nosotros vemos habitualmente, los distintos comerciantes que recorren la empresa, hacen un control ocular de los procesos, de las tareas, de la fabricación o de la prestación de servicio, de acuerdo al tipo de actividad que haga la empresa. Es decir, él recorre y mira, observa, corrige, todo bárbaro. Ese es el control visual. Ahora, es efectivo, si ustedes lo quieren ponerle como un carácter de positivo, que obviamente que no estamos haciendo juicio-valor de estos tipos de control, pero que sí haciendo uso del refrán. Bueno, a los efectos físicos operativos es útil, porque el tipo recorre, controla, alguien se siente observado, bueno, perfecto, mejora, corrige la tarea concomitante que se va desarrollando. Bien, pero los efectos del cumplimiento de una meta, a los efectos de un control de gestión, evidentemente que el cumplimiento de una meta no hace, porque es una visión, es una mirada, es un control visual. Hacia lo físico, pero no al cumplimiento de metas. Bien, el segundo control que podemos mencionar, otro mecanismo, es el de intervención o verificación.
Y esto hace referencia a lo que cuando uno entrega una mercadería o recibe otra mercadería o entrega una documentación, recibe una documentación, interviene con la firma, hay una intervención, un remito, una guía, un recibo. Bueno, hay una intervención, un expediente, firman el expediente, le dan una copia. Bueno, esto es un control que se llama de inspección o de verificación. Bien, otro mecanismo de control. Tercer mecanismo de control, control de operaciones. Bueno, consiste en detectar a través del control, que se hace habitualmente, fallas. Entonces estos mecanismos de control de operaciones se pueden instalar al final del proceso, en forma concomitante, o en forma, se pueden hacer un control total o un control por muestreo, pero de la operación. Generalmente lo asimilamos a un control de calidad, que puede ser controlamos la calidad al inicio del proceso porque controlamos materia prima, controlamos a la salida o durante el proceso porque lo hacemos en concomitante, o controlamos la mercadería o el producto al final del proceso para ver si cumple los patrones de norma de calidad, que pueden ser sorpresivos o no, o en puntos críticos. Bueno, los diferentes mecanismos de este tipo de control de operaciones. Otro mecanismo de control. Cuarto, auditoría interna. Ya nos vamos acercando a lo que nosotros estudiamos, auditoría interna. Bien. La auditoría interna consiste en verificar si los procedimientos administrativos que hacemos nosotros en la empresa tienen razón de ser una norma de auditoría interna. Por lo tanto, entonces el parámetro acá del control, recuerde que siempre hay una confrontación entre parámetro y realidad, siempre. En este caso puntual de auditoría interna, si bien el parámetro no es numérico, no va a haber un resultado numérico, sino que el parámetro que va a ser es una norma. Hay una norma que cumplir. Entonces, esa norma de procedimiento es la que hay que cumplir. Si no se cumple, vamos a tener un desvío. Y ahí vamos a tener una corrección. Bien, esto es la auditoría interna, que somos contadores y profesionales en este sentido. Otro procedimiento sería la auditoría externa, pues similar a lo que estamos hablando. Lo que cambia es el actor del auditor. El auditor externo obviamente va a tener que hacer una opinión, va a tener que emitir una opinión. ¿Y qué opinión va a hacer? Si esa empresa, si ese sistema de empresa está cumpliendo con las normas de auditoría externa, que tratan de velar sobre los intereses de que no haya ninguna defraudación, que no haya ninguna irregularidad en ese aspecto, ¿no es cierto? Es decir, en aspectos como de evitar contradicciones de la empresa con su entorno. Bien, hay una norma de auditoría externa que hay que cumplir. ¿Para qué? Para que no haya salvedades en el informe del auditor externo. Bien, es incumbencia profesional nuestra. Perfecto. Un tipo de control. Otro tipo de control, costo estándar. Bueno, el costo estándar es aquel sistema de control que hace al costo patrón, al costo que debe ser. Es el análisis científico, lo que ustedes estudiaron en clases pasadas en la práctica. Es el costo que nosotros desarrollamos a través de determinados estudios científicos y determinamos cuál es el costo eficiente de ese producto. Bueno, ¿qué estamos controlando? Obviamente eficiencia. Bien, medimos la eficiencia a través del costo estándar. Otro mecanismo de control. Bien, ¿lo podemos utilizar como parámetro? Sí, lo podemos utilizar como parámetro. Como parámetro de ese costo, de ese sistema de control que está abocado a un sistema cerrado. Recuerden que el costo estándar se aplica en sistemas cerrados como en producción. Obviamente que en marketing no se aplica estándar porque no podemos controlar o eficientizar el cliente. Bien, entonces, ¿sí podemos usarlo como parámetro? Sí. ¿Y cuál va a ser el resultado del desvío? Un problema en eficiencia. Bien, otro mecanismo de control. El séptimo mecanismo de control sería el control presupuestario, y que consiste en utilizar el presupuesto integral como parámetro. Bien, como estamos repitiendo en esta clase. Entonces, este presupuesto integral como parámetro nos va a dar una medida del cumplimiento de ese plan con respecto a la meta que nosotros nos propusimos evaluar. Entonces, si lo vamos a utilizar como parámetro y surge un desvío, ¿qué nos va a decir esto? Que hay un problema en la eficacia. La eficacia es la medida de control que mide el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué tanto se cumplió?
¿Se cumplió o no se cumplió con la meta fijada para este año? Bueno, en función a esto, este parámetro que se llama presupuesto nos va a dar este desvío, esta información del desvío. Bien, como medida de control. Otro mecanismo de control, el control presupuestario. Y el último sería el control de gestión, que va a ser la segunda parte que vamos a desarrollar en un minutito. Entonces, la definición del control de gestión que vamos a seguir a Blanco Francisco va a ser la primero que voy a decir en la segunda parte.